Bienvenidos. Entre el hexagrama 50, el caldero, con su gran capacidad de penetrar los asuntos por la apariencia y de transformarlos, elevándolos a complejos elementos de superestructura cultural, y el hexagrama número 52, el objetivo aquietamiento en el momento actual, sin ir ni hacia atrás ni más allá del momento actual, hacia adelante, desapegando los elementos del apego de la subjetividad. Tenemos hoy al hexagrama número 51, la conmoción, el trueno. El hexagrama 51 está constituido por la repetición del trigrama Chen, el trueno, abajo y arriba, la conmoción. El hexagrama nuclear que compone a este está integrado por Ken, el aquietamiento, abajo, y Kan, el peligro, delante. De manera que internamente esta representación de ver el peligro delante y pararse induce al noble de vuelta sobre el propio carácter. Esta es la estructura en medio de la cual se encuentra el hexagrama número 51 de la conmoción. Ahora vamos a ver cómo lo expresa el rey Wen. La conmoción trae éxito. Llega la conmoción y enuncia una expresión que pretende representar el miedo que emite un gecko, animal tradicional que se mueve sobre las murallas rústicas del campo chino y que tiene una primera impresión ante el trueno de miedo y que luego dice, y continúa la expresión del rey Wen, palabras rientes, jaja. Hay una onomatopeya parecida entre la primera expresión de miedo y la posterior de alegría. Esto se debe, obviamente, a que reconociendo la naturaleza de aquello que lo espanta y no teniendo nada de qué atemorizarse, pues luego emite el sonido como si dijeran, bueno, ya estoy advertido. La conmoción aterra a 100.000. En el ámbito de lo humano puede ser la irrupción de un elemento conmocionador, una caída, una enfermedad, una muerte, elemento que nos llama la atención. Sin embargo, el oferente, que es Chen, el primogénito, él no deja caer el cucharón sacrificial ni el cáliz, pese a la conmoción que lo ha aterrado en principio, pero el primogénito no deja caer las ofrendas. Continúa el dictamen del rey Wen en la complementación que ascribe a la imagen. Así el noble, bajo temor y temblor, rectifica su vida y se explora a sí mismo. Este es esencialmente el sentido y el comunicado tanto del hexagrama como de la situación que debe conmocionar en este momento a aquel que ha obtenido el hexagrama 51 sin líneas mutantes. En principio, esta representación, esta aparición, esta manera de manifestarse, la tradición la atribuye al periodo de la primavera y la trasciende a una manifestación de la divinidad. Que en principio el consultante o aquel que la percibe se siente atemorizado y que lo devuelve interiormente como signo de peligro hacia el propio carácter, analizando qué es lo que quiere, qué hace y qué se propone, concretamente en el orden de la consulta, y que después de analizar y verificar
que efectivamente en su propósito, cosa que debe verificar el consultante, si en su propósito no hay nada que no transgreda camino contrario a la providencia divina, debe extraer una regla para caminar. Esta es, como yo lo llamo coloquialmente, el arranque del motor. Cuando metes la llave y haces saltar el chispazo de la bujía y pones el motor en marcha, que en principio da efectivamente una impresión y que luego, entendiendo de qué va, coges tu camino con rectitud y sin salirte ni a izquierda ni a derecha, trazas el camino adecuado. Este es el examen, la impresión y la deglución, permítanme la palabra al término que lo he llevado, la deglución del elemento atemorizante para referirlo a las propias actitudes y propias intenciones, y debe ser como el verdadero oferente que analice si hay alguna en su intención que pueda desviarse del camino providencial y sacar, si lo hay, dejarlo, y sin embargo reponerse del temor y marcar una recta regla sin pisar camino improcedente. Esta es una respuesta para la obtención del hexagrama en base a líneas no mutantes. Cuando entramos en el orden de la estructura y tenemos una mutación en la primera línea, en principio nos va a sorprender. El texto del Duque de Zhou dice que la conmoción llega antes a unas personas que a otras. Eso es evidente, por nada que extendamos nuestra memoria o nuestra visión al entorno familiar, al entorno social, de amigos, a la colectividad, incluso a los momentos históricos. La conmoción alcanza a unas personas antes que a otras en un aspecto de la vida o en otro. ¿Por qué? No obstante, este primer indicio, este adelanto en la conmoción puede ser un beneficio, porque cuanto antes pueda uno analizar analizar su comportamiento para adecuarlo con los designios de lo alto en el Tao, pues mucho mejor. Primero llega la conmoción y esto nos hace analizarlo, y como estamos en el principio de la estructura, pues quizás por fortuna podremos desprendernos de aquellos elementos que son inadecuados a un comportamiento de rectitud vertical en el Tao, y luego sonreír porque un menudo susto me he llevado, pero qué poco me ha costado empatizar con el fondo de principio en el que me debo mover y al que acaso, empatizando con su realidad, en algún momento pueda movilizar. Con esto aludo al complementario que se produce por medio de la mutación de esta línea, que no es otro que el 16, es la esencia del entusiasmo. No del entusiasmo que llega desde fuera, sino de aquel que emana del propio interior y que se produce en virtud de no haber perdido el centro, la armonía rítmica con nuestra propia esencia. Pegar el oído a la tierra y estar pendiente del tenor que nos exige el lugar por donde transitamos para poder empatizar y armonizar con él, unirnos a la danza colectiva y en su tiempo poder incluso mandar o hacer una coreografía con la que nos puedan seguir como eje central de dirección. Esta es una interpretación para la primera línea de mutación. Cuando la mutación se produce en la segunda línea, la expresión del Duque de Zhou dice que es una conmoción que aterra a 100 millas
y que en principio nos desconcierta y querríamos emprender en contra de aquello que nos conmociona. El texto nos dice que tengamos buen cuidado en ampararnos, dice que textualmente cita a los antiguos eremitas, a los refugios espirituales, a donde el consultante, aquellos que le correspondan al consultante, según sus propias creencias, esto nos desconcierta. ¿A dónde nos vamos? A nuestro ámbito espiritual de refugio, a las 10.000 colinas, allí es donde refugiarse, pero no para emprender, porque el hexagrama complementario que se produce es el 54. La conmoción está llamando al orden al corazón que desearía ir tras sus propios impulsos. Pero ya sabemos, aquellos que pretendemos conocer el espíritu de las mutaciones, el deseo del corazón en cualquier ámbito de la civilización en el que nos consideremos estemos inmersos, debe estar sujeto a la ley predominante, a las leyes. El deseo del corazón es natural, pero seguir tras él nos llevaría a la desventura y debemos subordinarlo al deber. El texto concretamente colegible para esta situación pertinente es: el noble por la eternidad del fin conoce lo perecedero. Bien, esta es una interpretación para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias el consultante se aproxima a otras cuitas, otras dudas, no obstante haber agotado sus elementos de racionalidad y las pertinentes consultas a las personas con quienes tiene confianza y puede hablar o tienen conocimiento de aquello que pretende, pero subyace una duda y lleva su consulta al oráculo, que este es el sentido que se le debe al oráculo, no molestar a lo trascendente de manera arbitraria, en fin, con locuacidad. Bien, ha obtenido una mutación en la tercera línea. En la tercera línea, el dictamen lo que nos exige es, llega a la conmoción y aterra. Pero si no pierdes el centro consultante, aquí mi imagen es la de un artista marcial, en principio un púgil, un boxeador, un karateca, un taekwondoka, un maestro de kung fu, un practicante. La capacidad de verlo venir, ver venir el envite, saber pararlo si acaso, saber quizá esquivar la parte principal del ímpetu y saber responder adecuadamente. Todos estos elementos debe tener en cuenta el consultante que ha obtenido esta línea de mutación para estar a la altura de las circunstancias y no que le llegue el impacto de manera plena y llena y lo derrumbe, sino que se prepare en forma marcial, es una manera de ilustrar la situación, para poder encajar agilidad y fortaleza, rectitud para responder. Cuando esta línea muta, el complementario nos da mucho más datos. Cuando la cosa se tiene clara en el interior, lo propio es que se devuelva inmediatamente la invectiva o la respuesta en el exterior. Es el hexagrama número 55, la plenitud. Claro, en el interior, inmediatamente con energía en el exterior. No estés triste, has de ser como el sol al mediodía. Bien, pues ojo, agilidad, capacidad de encaje y resta capacidad de respuesta, porque el hexagrama 55 de la plenitud en la respuesta está atenido obviamente a sentido de justa proporcionalidad. Cuando en otras circunstancias la mutación
se nos produce en la cuarta línea. Aquí hay una circunstancia muy peculiar, pero profundamente humana, y que en determinados momentos pues tiene mayor auge, porque la criatura pues no se halla en una forma muy dinámica y activa. Es empantanar, llega el golpe y te quedas como empantanado, te quedas perplejo, careces de respuesta, no sabes cómo devolver el envite. Es como si te quedaras en medio de un Senegal, estás en medio de una ciénaga de barro y te has empantanado y te vienen los golpes y no tienes capacidad de reacción, no tienes capacidad de reacción. En ese caso, el complementario viene a darnos la respuesta. No debes quedarte empantanado. Vuelve, retorna sobre tu base caracterial, o sobre tu base de reposo, o sobre tu base de seguridad, o sobre tu base de recuperación, como convalescencia. El hexagrama número 24 es la base mínima de vitalidad o de elemento para emprendimiento. No permite emprendimiento porque es la base, y la base necesita fortalecerse. Allí acuden amigos que cuidas, con los que intercambias opiniones, prevés un futuro posible cuando sea posible responder a estas u otras cuestiones, pero de momento, en lugar de quedarte empantanado, volver sobre la base del carácter a reponer allí con los buenos pares en vista a una nueva promoción que no te deje estancado en medio del pantano. Esta es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación nos sorprende en la quinta línea, el texto del Duque de Chow dice, bueno, no te preocupes excesivamente, solo hay que ocuparse de negocios, solo tienes que ocuparte. Es cierto que no es una resolución inmediata, pero los golpes se van a reiterar, vienen y van, pero solo tienes que conservar tu centro y responder centralmente y adecuadamente a cada uno de los envites que las circunstancias te planteen. Y al ocuparte puedes incluso sacar producto de esta movilidad, de esta exigencia del hexagrama número 5, de la línea quinta en movimiento, cuyo complementario produce el 17. El hexagrama 17 es seguir la huella. En este caso, seguir la huella de las circunstancias, de los distintos movimientos que te ves obligado a encarar, y no solo a encarar, sino a seguir en su dinámica, conformarte con su resolución, aunque tengas que condescender y no estuvieran previamente en tu propósito atender ese tipo de situaciones. Pero si no pierdes el centro y te ocupas de resolver como si fueran distintos elementos de negocio de los que te tuvieras que ocupar, condescendiendo a ellos, pues finalmente podrás afrontar las distintas vicisitudes de manera perfectamente adecuada. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la sexta, ojo, lo digo porque he tenido ocasión de vivirla y puede que el consultante las vaya a vivir en circunstancias parecidas y tenga la tentación de dejarse arrastrar. En línea extrema, en el medio estás viendo que están cayendo los rayos, pongamos por, ya que estamos hablando del trueno, que están cayendo los rayos a diestro y siniestro, como dice un viejo adagio de aquí abajo, o de nuestro entorno, que cuando veas las barbas de tu vecino a afeitar, por las tuyas a remojar. Es decir, le están tocando al vecino, le toca al de enfrente, ahí en el medio, en tu medio, cito con conocimiento de causa personal, un movimiento seguramente y de tus seres queridos o de tus socios
que te inciten a la movida. Y cuidado, no te dejes arrastrar. Estate advertido de que la conmoción está en el medio, está a tu alrededor, pero no te dejes arrastrar. Debes gobernarte por el prototipo que te indica el hexagrama complementario que se produce con la mutación de esta línea, que es el 21. La normativa propia establecida o en cierne o al alcance para desobstruir los elementos que en tu vida pueden llegar a intromisionar. Morder enérgicamente, conforme a tu normativa, de resolver las cosas sin dejarte arrastrar por el medio alocado que ha suscitado los truenos reiterados en tu entorno inmediato. Bien, pues con esta línea y estas circunstancias nos alejamos de la tormenta. Gracias por vuestra atención.